Una estación de amor. Cuento de Horacio Quiroga. Capítulo de la primavera. Era el martes de carnaval. Apenas oscurecía, y al llegar al desfile un joven de nombre Octavio Nebel desarmaba un paquete de cintas de colores cuando vio un carruaje frente al suyo. Le llamó la atención una cara que no había visto el día anterior y preguntó a sus compañeros: ¿Quién es? No me parece fea. Es un encanto y de verdad que es guapísima. Creo que es sobrina o algo así del doctor Arrizabalaga. Llegó ayer, me parece. Nebel se quedó mirando a la joven con gran atención. Se notaba que ella también era muy joven, tal vez de unos 14 años, pero su figura ya era la de una mujer. Bajo un cabello muy oscuro tenía un rostro de gran blancura de ese tono mate y liso que solo se ve en las pieles muy finas. Sus ojos azules alargados se perdían hacia las sienes entre el cerco de sus pestañas negras. Estaban tal vez un poco separados, lo que bajo una frente despejada puede dar un aire de nobleza o de gran terquedad. Pero así, sus ojos llenaban su semblante con una luz única. Y cuando Nebel sintió que ella lo miraba por un instante, quedó fascinado. ¡Qué maravilla!, murmuró sin moverse con una rodilla sobre el cojín de su carruaje. Poco después, las cintas volaban hacia el coche de la chica. Los dos vehículos quedaron unidos por un puente de cintas, y la joven que lo causó le regalaba una sonrisa de vez en cuando al galante muchacho. Pero la situación se fue al extremo. Las cintas llovían sin parar sobre el hombro del conductor, su cabeza, el látigo, el guardabarros y hasta el carruaje. Fue tanto el derroche que las dos personas sentadas atrás se voltearon y sonriendo observaron atentamente al joven. ¿Quiénes son?, preguntó Nebel en voz baja. El doctor Arrizabalaga. Seguro que no lo conoces. La otra es la mamá de tu chica. Es cuñada del doctor. Al ver que Arrizabalaga y la señora sonreían abiertamente ante tal muestra de entusiasmo, Nebel sintió que debía saludarlos. El trío respondió con una alegre amabilidad. Este fue el comienzo de un romance que duró 3 meses. Nebel le entregó toda la adoración que su apasionada adolescencia podía ofrecer. Mientras el desfile seguía, y en Concordia se alargaba hasta muy tarde, Nebel no paró de lanzar cintas, tanto que el puño de su camisa se desprendió y se movía sobre su mano. Al día siguiente la escena se repitió. Esta vez, el desfile continuaba de noche con una batalla de flores, y Nebel usó 4 inmensas canastas en solo 15 minutos. Arrizabalaga y la señora reían volteándose a menudo, y la joven casi no apartaba la vista de Nebel. Él miró sus canastas vacías con un gesto de desesperación, pero sobre el cojín de su vehículo quedaba aún un último ramo modesto de siemprevivas y jazmines de la región. Nebel saltó con él por encima de la rueda de su carruaje, casi se disloca un tobillo, y corriendo hacia el otro vehículo, sin aliento y empapado de sudor, con el entusiasmo a flor de piel, le entregó el ramo a la joven. Ella buscó otro, un poco perdida, pero no tenía nada. Sus acompañantes se reían. «Pero mi niña», le dijo la madre señalando su pecho, «ahí tienes uno». El carruaje comenzó a avanzar al trote. Nebel, que había bajado del estribo con tristeza, corrió y alcanzó el ramo que la joven le tendía con el cuerpo casi fuera del coche. Nebel había llegado de Buenos Aires hacía 3 días, donde estaba terminando el bachillerato. Había pasado 7 años allí, así que no conocía bien a la gente de Concordia. Se suponía que se quedaría 15 días más en su ciudad natal para disfrutar de la calma, al menos en el espíritu. Pero, en tan solo 2 días, había perdido toda su tranquilidad. A cambio había encontrado un gran encanto. ¡Qué maravilla!, se repetía a sí mismo pensando en ese rayo de luz, esa flor y la joven que había llegado a él desde el carruaje. Se sentía muy fascinado y por supuesto enamorado. ¿Y si ella también sentía lo mismo? Para resolver esa duda, Nebel no solo se basaba en el ramo que ella le había dado, sino en la prisa con la que ella había buscado algo para entregárselo. Recordaba claramente el brillo en sus ojos cuando lo vio acercarse corriendo, la nerviosa expectativa con la que lo esperó, y de forma más íntima, la suavidad del pecho de la joven al darle el ramo. Pero el momento llegaba a su fin. Ella se iba al día siguiente a Montevideo. ¿Qué le importaba el resto?
Concordia, sus viejos amigos, incluso su padre. Al menos viajaría con ella hasta Buenos Aires. En efecto, hicieron el viaje juntos, y durante esos días, Neville alcanzó el grado más alto de pasión que puede sentir un muchacho romántico, que se sabe correspondido. La madre recibió el tierno romance con complacencia, y a menudo se reía al verlos, hablando poco, sonriendo sin cesar y mirándose sin fin. La despedida fue breve, ya que Neville no quiso perder el último rastro de sensatez que le quedaba, evitando seguirla más allá. Ella le dijo que volverían a Concordia en el invierno, quizás por un tiempo. ¿Podré volver yo? Claro que sí, ¿cómo no voy a volver? Mientras Neville se alejaba despacio por el muelle, volteando a cada instante, ella, recostada sobre la barandilla con la cabeza un poco baja, lo seguía con la mirada. A su alrededor, los marineros de la pasarela miraban con una sonrisa ese romance y el vestido todavía corto de la tierna enamorada. Capítulo de El verano. El 13 de junio, Neville regresó a Concordia. Aunque supo desde el primer momento que Lydia estaba allí, pasó una semana sin preocuparse por ella. 4 meses eran un tiempo más que suficiente para que una pasión fugaz se apagara, y apenas si un último resplandor de orgullo asomaba en su tranquilo corazón. Si sentía curiosidad por verla. Sin embargo, un pequeño incidente que tocó su vanidad lo hizo volver a la carga. El primer domingo, Neville, como cualquier joven de pueblo, esperaba en la esquina a la salida de la iglesia. Por fin, entre los últimos, Lydia y su madre pasaron por la fila de muchachos con la cabeza en alto y la mirada al frente. Al verla de nuevo, Neville sintió que sus ojos se abrían para captar por completo la figura que había adorado de repente. Esperó con una ansiedad casi dolorosa el momento en que los ojos de ella, con un brillo de feliz sorpresa, lo reconocieran entre el grupo. Pero ella siguió de largo, con la mirada fría y fija al frente. «Parece que ya no se acuerda de ti», le dijo un amigo que había presenciado todo a su lado. «No parece. Más bien estás en lo cierto», respondió él con una sonrisa. «Y es una lástima, porque la verdad es que la chica me gustaba mucho». Sin embargo, cuando se quedó solo, sintió una gran pena por lo sucedido. Y ahora que la había vuelto a ver, se dio cuenta de cuánto la había querido siempre el que creía no recordarla. Y ya todo había terminado. Todo se acabó, repetía sin darse cuenta, con una costumbre infantil. Todo se acabó. De repente se le ocurrió una idea. ¿Y si no me hubiera visto? Claro, por supuesto que sí. Su rostro se iluminó de nuevo, aferrándose con toda convicción a una posibilidad tan sensata. A las 3 en punto, tocó a la puerta de la casa del doctor Arrizabalaga. Su plan era sencillo: consultaría al abogado con cualquier excusa insignificante, y mientras tanto quizás la vería. Unas pisadas apresuradas en el patio respondieron al timbre, y Lydia, para detener su carrera, tuvo que agarrarse con fuerza a la puerta de vidrio. Vio a Neville, dejó escapar un grito de asombro y, cubriendo con sus brazos la sencillez de su ropa de casa, huyó aún más rápido. Un instante después, la madre de Lydia abrió la oficina y recibió a su antiguo conocido con más entusiasmo que 4 meses atrás. Neville se sentía muy feliz, y como la señora no parecía preocuparse por sus dudas legales, él prefirió 1000 veces esa conversación a la del abogado. A pesar de todo, se sentía inmensamente feliz y, como solo era un joven, quería irse de una vez para disfrutar a solas su inmensa alegría. «Tan pronto», le dijo la señora. «Espero que tengamos el gusto de verlo otra vez, ¿no es así?» «Por supuesto que sí, señora. En esta casa nos daría mucho placer a todos verte de nuevo». «¿Quieres que lo consultemos?», preguntó ella con una burla maternal. «Claro que sí, con mucho gusto», respondió Neville. «Lydia, ven aquí un momento. Aquí hay alguien que conoces». Neville sabía que Lydia ya lo había visto, pero no le importó. Lydia llegó justo cuando él se había puesto de pie. Avanzó hacia él con los ojos llenos de felicidad y con una adorable torpeza, le entregó un gran ramo de violetas. «Si no le molesta», continuó la madre, «podría venir todos los lunes». «¿Qué le parece?» «Me parece muy poco, señora»,
contestó el muchacho. Los viernes también, si usted me lo permite. La señora soltó una carcajada. ¡Qué impaciente! No sé, veamos qué dice Lidia. ¿Qué dices, Lidia? La joven, que no apartaba sus ojos llenos de risa de Neville, le dijo sí con el rostro, pues a él debía su respuesta. Muy bien, entonces hasta el lunes, Neville. Neville no estaba de acuerdo. ¿No me permitiría venir esta noche? Hoy es un día especial. Está bien. Esta noche también. Acompáñalo, Lidia. Pero Neville, con una loca necesidad de moverse, se despidió en ese mismo lugar y huyó con su ramo, el cual casi había desarmado de tanto agarrarlo y con el alma sintiendo la felicidad más grande. Durante 2 meses, en cada instante que se veían y en cada hora que los separaba, Neville y Lidia se adoraban. Para él, un romántico al punto de sentir la melancolía que provoca una simple llovizna que vuelve gris el patio. Esa joven con su rostro de ángel, sus ojos azules y su temprana madurez, debía encarnar la suma perfecta de su ideal. Para ella, Neville era varonil, apuesto e inteligente. En su amor mutuo, no había otra preocupación para el futuro que la edad de Neville. El muchacho, dejando de lado estudios, carreras y cosas por el estilo, quería casarse. Para él solo había 2 certezas: que le era imposible vivir sin su amada Lidia y que haría lo que fuera necesario para conseguirlo. Sentía que se enfrentaría a un obstáculo muy grande. De hecho, su padre, a quien le había molestado mucho el año que Neville desperdició por un amor de carnaval, se preparaba para ser muy estricto. A finales de agosto, le habló a su hijo de forma definitiva. Me han dicho que sigues yendo a la casa de los Arrizabalaga. ¿Es verdad? Porque tú no te tomas la molestia de decirme una palabra. Neville notó que se acercaba una tormenta por la forma en que su padre le habló, y su voz tembló un poco. Si no te dije nada, papá, es porque sé que no te gusta que hable de eso. Está bien, puedes ahorrarte el esfuerzo, pero quiero saber cómo está la situación. ¿Estás visitando esa casa como novio? Sí. ¿Y te reciben de forma oficial? Creo que sí. El padre lo miró fijamente y tamborileó con los dedos en la mesa. Muy bien. Escúchame, porque tengo la obligación de guiarte. ¿Sabes bien lo que estás haciendo? ¿Has pensado en lo que podría suceder? ¿Qué podría suceder, papá? Que te cases con esa muchacha. Fíjate bien, ya tienes edad para razonar. ¿Al menos sabes quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Conoces a alguien que sepa qué tipo de vida lleva en Montevideo? Eso no ha de importar, papá. ¿Qué hacen allá? Le siguió cuestionando a Neville. Por favor, no pongas esa cara, no me refiero a tu novia. Ella es una criatura y como tal, no sabe lo que hace. ¿Pero sabes de qué viven? No. Y tampoco me importa, porque aunque seas mi padre. Tranquilo, tranquilo, déjame hablar. No te hablo como padre, sino como cualquier hombre honrado podría hacerlo. Y ya que te enoja tanto lo que pregunto, averigua con quien quieras la clase de relación que tiene la madre de tu novia con su cuñado. Sí, ya sé lo que ha pasado. Entonces, ¿sabes que ha sido la amante de Arrizabalaga? ¿Y que él u otro mantiene en su casa en Montevideo? Y lo tomas con tanta calma. Ya sé que tu novia no tiene nada que ver con esto. Sé que tu impulso es el más noble de todos. Pero ten cuidado, porque podrías arrepentirte. Pero estate tranquilo. No pretendo ofender a tu novia, y como te dije, creo que aún no está contaminada por la podredumbre que la rodea. Pero si la madre te la quiere vender en matrimonio, o mejor dicho, venderse la fortuna que vas a heredar cuando yo muera, dile que el viejo Neville no está dispuesto a esos tratos, y que preferiría que se lo llevara el diablo antes de consentir en eso. Eso es todo lo que quería decirte. El muchacho quería mucho a su padre a pesar de su carácter tan duro. Se fue sintiendo una gran rabia por no haber podido desahogar su enojo, que era mucho más intenso porque él mismo sabía que era injusto. Hacía tiempo que no era un secreto para él. La madre de Lidia había sido la amante de Arrizabalaga mientras su marido vivía, e incluso 4 o 5 años después. Todavía se veían de vez en cuando, pero el viejo libertino, ahora arruinado por su artritis de solterón enfermizo, no era para su cuñada lo que la gente afirmaba. Y si mantenía a la madre y la hija, lo hacía por una especie de compasión de examante,
rozando el egoísmo, y sobre todo para alimentar los chismes que alimentaban su vanidad. Neville pensó en la madre y con un estremecimiento de muchacho fascinado por las mujeres casadas, recordó una noche en que, recostados mientras miraban una revista, había sentido en sus nervios una profunda sensación de deseo que surgía del cuerpo de la mujer que estaba a su lado. Al levantar la vista, Neville había visto la mirada de ella con una languidez imprecisa posarse pesadamente sobre la suya. ¿Se habría equivocado? Ella era una mujer con una histeria terrible, pero con una forma extraña de manifestarse. Los nervios desordenados repicaban hacia adentro, de ahí su repentina terquedad para un disparate, el brusco abandono de una convicción. Y antes de las crisis, la obstinación crecía, volviéndose compulsiva, construyendo grandes bloques de absurdos. Abusaba de la morfina, tanto por una necesidad angustiante como por elegancia. Tenía 37 años, era alta, con labios muy gruesos y rojos que humedecía sin parar. Sus ojos, sin ser grandes, lo parecían por estar un poco hundidos y tener pestañas muy largas, pero eran admirables por su sombra y fuego. Se maquillaba y se vestía como su hija con un gusto impecable y esto era sin duda su mayor atractivo. Debió haber tenido como mujer un profundo encanto. Ahora la histeria había afectado su cuerpo, y de forma notable, la misma histeria que le destrozaba los nervios era la medicina que mantenía su energía. Quería de corazón a Lidia y, con la moral de las mujeres burguesas e histéricas, hubiera humillado a su hija para hacerla feliz, es decir, para proporcionarle aquello que habría hecho su propia felicidad. La preocupación del padre de Neville sobre este tema afectó a su hijo en lo más profundo de su corazón de enamorado. ¿Cómo había logrado Lidia escapar de todo aquello? La claridad de su piel, la honestidad de su pasión de jovencita que surgía con una libertad encantadora de sus ojos brillantes, no eran solo una prueba de su pureza, sino una forma de nobleza que Neville usaba para ascender y, con una simple acción, arrancar de esa tierra podrida la flor que pedía por él. Esta convicción era tan fuerte que Neville nunca la había besado. Una tarde, después de almorzar, mientras pasaba por la casa de Arrizabalaga, sintió un gran deseo de verla. Su felicidad fue total pues la encontró sola, en bata y con los rizos sobre las mejillas. Cuando Neville la sujetó contra la pared, ella, riendo y avergonzada, se apoyó en el muro. Y el muchacho de pie frente a ella casi tocándola, sintió en sus manos inertes la gran felicidad de un amor inmaculado, que tan fácil le habría sido mancillar. Pero después, una vez que fuera su esposa, Neville quería adelantar el matrimonio todo lo que pudiera. A pesar de su corta edad obtenida en esos días, le permitía con la herencia de su madre afrontar los gastos. Quedaba pendiente el consentimiento del padre, y la madre de Lidia insistía en este detalle. La situación de ella, bastante cuestionable en Concordia, exigía una aprobación social que debía empezar con el futuro suegro de su hija. Además, la impulsaba el deseo de humillar a la moral burguesa, de obligarla a arrodillarse ante la misma indecencia que ella había desestimado. Ya varias veces había tocado el tema con su futuro yerno, con alusiones como mi suegro será esto, mi nueva familia es de aquello, la cuñada de mi hija es así. Neville se quedaba en silencio ante las palabras de la señora, y los ojos de la madre brillaban entonces con más intensidad. Hasta que un día la discusión se encendió. Neville había fijado el 18 de octubre para su boda. Faltaba más de un mes, pero la madre le dio a entender claramente que quería que su padre estuviera presente esa noche. Será complicado, dijo Neville después de un silencio incómodo. A él le cuesta mucho salir de noche y nunca sale. ¡Santísimo Dios!, exclamó la madre mordiéndose el labio rápidamente. Le siguió otra pausa, pero esta ya era un mal presagio. ¿Por qué usted no piensa que va a realizar un matrimonio a escondidas? Para nada, respondió Neville con una sonrisa incómoda. Mi padre tampoco lo cree. ¿Es por mí que su padre no quiere asistir? Por supuesto que no, señora, exclamó Neville finalmente impaciente. Es su forma de ser. Hablaré de nuevo con él si usted quiere. Yo querer, dijo la madre con una sonrisa mientras las aletas de su nariz se dilataban. Haga lo que le parezca. ¿Quieres irte ya, joven Neville? No me siento bien. Neville se fue muy disgustado.
¿Qué iba a decirle a su padre? El padre de Neville mantenía su total oposición al matrimonio, y el hijo ya había empezado los trámites para conseguir la habilitación de edad sin su consentimiento. Puedes hacer eso e incluso más, y todo lo que te dé la gana. Pero mi consentimiento para que esa mujer sea tu suegra jamás. Después de 3 días, Neville decidió aclarar la situación de una vez por todas. Aprovechó para hacerlo en un momento en que Lydia no estaba. Hablé con mi padre, comenzó Neville, y me ha dicho que le será imposible asistir. La madre se puso un poco pálida, mientras sus ojos con un brillo repentino se estiraban hacia las sienes. ¿Y por qué, joven Neville? No lo sé, respondió el joven con voz apagada. O sea que su padre teme ensuciarse si pone un pie aquí. No lo sé, repitió él con una obstinación inconsciente. Es una ofensa sin motivo la que nos hace ese señor. ¿Qué se ha imaginado?, añadió ella con voz alterada y los labios temblando. ¿Quién se cree que es para actuar de esa manera? Neville sintió entonces una reacción profunda, como un latigazo, por la ofensa a su familia. No sé quién es, respondió con voz atropellada, pero no solo se niega a asistir, sino que tampoco da su consentimiento. ¿Se está negando? ¿Y por qué? ¿Quién se cree que es él? El más indicado para esto. Neville se levantó con más indignación. Pero ella también se había levantado. Usted es solo un niño. Pregúntele de dónde sacó su fortuna robada a sus clientes. Y con esos aires. Su familia es irreprochable. Se le llena la boca de eso. Dígale que le cuente cuántas paredes tenía que saltar para ir a dormir con su mujer antes de casarse. Y me viene con su familia. Ahora vete, Neville, porque estoy harta de tanta hipocresía. Que te vaya bien. Neville pasó 4 días sumido en una profunda tristeza. Se sentía sin esperanza después de lo que había sucedido. Al 5.º día, justo al caer la noche, recibió una nota. Octavio, Lydia está bastante enferma y solo su presencia podría calmarla. Atentamente, María S. de Arrizabalaga. Era evidente que se trataba de una artimaña. No tenía la menor duda. Pero si su Lydia aún lo quería. Aquella noche fue recibido por la madre con una discreción que sorprendió a Neville, sin gestos exagerados de amabilidad, ni la actitud de quien pide perdón por un pecado. Si desea verla usted, joven, dijo simplemente. Neville entró con ella y encontró a su amada en la cama, el rostro fresco y natural, sin artificios, con la pureza de los 14 años, el cuerpo recogido bajo las sábanas que apenas lograban disimular el resplandor de su juventud. Se sentó a su lado, y aunque la madre aguardaba que hablaran, ellos no hacían más que mirarse y reír. De pronto, Neville comprendió que estaban solos y la imagen de la madre apareció clara en su mente. Ha salido para que en medio del arrebato de mi amor recuperado, pierda la razón y el matrimonio sea inevitable. Pero en aquel cuarto de hora de felicidad anticipada, entregado sin condiciones como adelanto de una deuda de casamiento, el joven de escasos años de edad sintió, como en aquella ocasión contra la pared, el gozo sin mancha de un amor puro, rodeado por toda la aureola de un idilio poético. Solo él podía medir la grandeza de aquella dicha rescatada tras el naufragio. También olvidaba por un instante lo que había sido en la madre un estallido de calumnias, un furioso deseo de herir a quienes no lo merecían. Sin embargo, mantenía firme la decisión de apartarla de su vida cuando llegara el matrimonio. El recuerdo de su tierna prometida, pura y sonriente en la cama donde ella misma había descendido una punta para él, alimentaba la promesa de un goce intacto, al que no le habían arrebatado ni una chispa de fulgor. A la noche siguiente, al llegar a la casa de Arrizabalaga, Neville encontró el zaguán en penumbras. Tras larga espera, la sirvienta entreabrió la puerta de vidrio. «Las señoras no están. ¿Salieron?», preguntó con asombro. «No, se marchan a Montevideo. Fueron al Salto a dormir a bordo». «Pero qué inesperada sorpresa», susurró Neville con espanto, aferrándose aún a una última esperanza. «¿Y el doctor? ¿Puedo hablar con él?». «No se encuentra. Se fue al club después de cenar». Cuando quedó solo en la calle oscura, Neville alzó los brazos y los dejó caer con un desaliento mortal. Todo había terminado. Su felicidad, aquella alegría reconquistada apenas el día anterior,
Se había perdido de nuevo y para siempre. Presentía que en esta ocasión no habría redención posible. Los nervios de la madre habían estallado como cuerdas tensas, y él ya no podía hacer nada más. Comenzaba a caer una llovizna ligera. Caminó hasta la esquina y, detenido bajo el farol, permaneció inmóvil contemplando con una fijeza casi insensata la casa rosada. Dio la vuelta a la manzana y regresó al mismo lugar bajo aquella luz solitaria. «Jamás la volveré a ver», se decía a sí mismo. Hasta las 11:30 repitió la misma rutina. Finalmente regresó a su casa y cargó un revólver. Pero un recuerdo le frenó. Meses atrás había prometido a un dibujante alemán que, si algún día se quitase la vida, iría a despedirse de él. Lo unía a ese viejo militar retirado llamado Guillermo una entrañable amistad nacida de largas charlas filosóficas. Al amanecer del día siguiente, Neville golpeaba la puerta del modesto cuarto de su amigo. La expresión en su rostro hablaba por sí sola. «¿Es el momento?», preguntó el paternal camarada apretándole la mano con firmeza. «De cualquier manera, eso ya no importa contestarte», respondió el muchacho desviando la mirada. El dibujante, con calma serena, compartió con él su propio drama de amor. «Regrese a su casa», concluyó, «y si a las 11 no ha cambiado de parecer, venga a almorzar conmigo, si es que hay algo para comer. Después hará lo que decida». «¿Me lo promete?». «Lo prometo», contestó Neville devolviendo aquel apretón de manos con el impulso de quien contiene las lágrimas. Al volver a su hogar lo esperaba una tarjeta de Lidia. «Amado Octavio, mi desesperación es inmensa, pero mamá comprendió que si me casaba contigo me aguardaban grandes sufrimientos. Yo también lo he entendido, y lo mejor era separarnos. Te juro que nunca lo olvidaré. Siempre tuya, Lidia». «Así tenía que ser», exclamó el joven, y al mismo tiempo con espanto, descubrió en el espejo su propio rostro descompuesto. La madre. Ella había inspirado cada palabra con su enfermiza obstinación. Lidia no había tenido más remedio que escribir, y la pobre, confundida y deshecha, volcaba allí todo su amor en lágrimas. Si algún día pudiera verla, confesarle cuánto la he amado y cuánto la amo todavía, adorada de mi alma. Tembloroso, fue hasta el velador y tomó el revólver, pero la reciente promesa lo detuvo. Durante un buen rato permaneció inmóvil, limpiando con la uña una mancha en el tambor, como aferrándose a cualquier distracción. Capítulo del otoño. Una tarde en Buenos Aires, Neville acababa de subir al tranvía cuando el coche se detuvo más de lo habitual. Él, que iba absorto en su lectura, alzó por fin la vista. Una mujer avanzaba con paso lento y dificultoso. Tras un vistazo rápido a la incómoda figura, retomó la lectura. La dama se sentó a su lado y al hacerlo, lo miró con atención. Aunque Neville notaba a intervalos aquella mirada ajena sobre él, continuó leyendo, pero al fin se cansó y levantó la cabeza con gesto de extrañeza. «Ya me parecía que era usted», exclamó la mujer, aunque todavía dudaba. «¿No me recuerda, verdad?». «Sí», respondió Neville abriendo los ojos, «la señora de Arrizabalaga». Ella percibió la sorpresa del joven y sonrió con el aire de una cortesana envejecida que aún intenta agradar a un muchacho. De la mujer que él había conocido 11 años atrás, solo quedaban los ojos, más hundidos y opacos. La piel amarillenta, con tonos verdosos en las sombras, se resquebrajaba en finas grietas polvorientas. Los pómulos salientes y los labios gruesos trataban en vano de disimular una dentadura carcomida. En el cuerpo demacrado se adivinaba la huella de la morfina, corriendo por nervios agotados y arterias debilitadas, hasta reducir a esqueleto a la elegante dama que un día platicó a su lado. «Ya ve usted, joven, que estoy muy deteriorada y enferma. He sufrido ya ataques en los riñones. Y usted», añadió mirándolo con ternura, «sigue igual. Claro, aún no llega a los 30 años. Lidia también conserva lo mismo». Neville levantó la vista. «¿Sigue soltera?». «Por supuesto que sí. ¿Cuánto se alegrará cuando se lo diga? ¿No quiere darle ese gusto a la pobre? ¿No desea visitarnos?». «Con mucho gusto», murmuró Neville. «Por favor, vaya pronto. Tendría que platicar más con usted, joven, pero en fin,
La dirección es Boedo 1483, departamento 14. Nuestra situación es bastante precaria. No diga eso, replicó él poniéndose de pie. Prometió pasar a verlas pronto. 12 días después, cuando debía regresar al ingenio, decidió cumplir con su palabra antes de marcharse. Fue entonces a aquel modesto departamento de las afueras. La señora de Arrizabalaga lo recibió mientras Lidia terminaba de arreglarse. 11 años han pasado, repitió la madre. ¿Cómo vuela el tiempo? Y pensar que usted podría haber tenido una familia numerosa con Lidia. Seguramente, respondió Neville con una sonrisa mirando alrededor. Nuestra situación es pobre, aunque comparada con la casa que usted debe tener. Siempre escucho hablar de sus cañaverales. ¿Es ese su único establecimiento? También en Entre Ríos, respondió Neville. ¡Qué dicha la suya! Uno siempre sueña con pasar algunos meses en el campo y siempre se queda solo en el deseo. Guardó silencio un instante y lanzó a Neville una mirada fugaz. Él, con el corazón oprimido, revivía con claridad recuerdos que habían permanecido sepultados 11 años en su alma. Y todo por falta de relaciones. Es tan difícil encontrar un amigo en esas circunstancias. El corazón de Neville se estrechaba más y más cuando Lidia apareció. También ella había cambiado, pues el encanto de los 14 años, con su frescura inocente, no vuelve a encontrarse en la mujer de 26. Pero seguía siendo hermosa. Su instinto masculino percibió, en la calma apacible de su mirada, en la suavidad de su cuello y en ese aire indefinible que revela al hombre un amor ya vivido, que debía guardar en secreto para siempre el recuerdo de la Lidia de su juventud. Conversaron de asuntos triviales con la discreción propia de personas maduras. Cuando ella salió por un momento, la madre retomó la charla. Está algo débil y pienso que en el campo se repondría enseguida. Vea, joven Octavio, ¿me permite hablarle con franqueza? Usted sabe que lo he querido como a un hijo. ¿No podríamos pasar una temporada en su hacienda? Le haría tanto bien a Lidia. Estoy casado, respondió Neville. La señora mostró un gesto de marcada contrariedad, y por un instante su desilusión fue auténtica, pero enseguida unió las manos de manera casi teatral. ¿Casado usted? ¡Qué desafortunada desgracia! Discúlpeme, ya sabe que a veces no sé lo que digo. ¿Y su esposa vive con usted en el ingenio? Por supuesto que sí, casi siempre. Ahora se encuentra en Europa. ¡Qué desgracia! Perdón, joven Octavio, exclamó extendiendo los brazos con lágrimas en los ojos. Con usted puedo hablar con el corazón abierto. Usted ha sido como un hijo para mí. Estamos poco menos que en la miseria. ¿Por qué no quiere que vayamos con Lidia? Permítame una confesión de madre, añadió con una sonrisa forzada y bajando la voz. Usted conoce bien el corazón de Lidia, ¿verdad? Esperó su respuesta, pero Neville permaneció en silencio. Por supuesto que usted lo conoce. ¿Y cree que Lidia es mujer capaz de olvidar cuando ha amado de verdad? La insinuación quedó reforzada con un ligero guiño. Entonces Neville comprendió de golpe el abismo en el que pudo haber caído tiempo atrás. Era la misma madre de siempre, pero ahora degradada por su alma envejecida, por la morfina y por la miseria. Y Lidia, al verla de nuevo, había sentido un súbito estremecimiento de deseo por la mujer que tenía enfrente, con su garganta plena y su madurez palpitante. Ante aquel trato disfrazado de afecto, se entregó a la extraña conquista que el destino le ponía delante. ¿Sabes una cosa maravillosa, Lidia?, exclamó la madre con alborozo cuando volvió su hija. Octavio nos ha invitado a pasar una temporada en su hacienda. ¿Qué opinas? Lidia frunció apenas el ceño, pero de inmediato recobró la calma. Está bien, mamá. ¿Y no sabes lo que acaba de decirme? Está casado. Tan joven este muchacho todavía. Y pensar que somos casi de su familia. Entonces Lidia alzó los ojos hacia Neville y lo contempló con una gravedad dolorosa. ¿Hace mucho?, preguntó en voz baja. 4 años, respondió él también bajo, incapaz sin embargo de sostenerle la mirada. Capítulo del invierno. No viajaron juntos, por un último escrúpulo de hombre casado en una línea donde Neville era muy conocido.
Sin embargo, al llegar a la estación subieron juntos al carruaje de la hacienda. Cuando él quedaba solo en el ingenio, mantenía a su servicio únicamente a una anciana india, pues además de su natural austeridad, su esposa solía llevarse consigo a toda la servidumbre. Así presentó a sus acompañantes como una tía enferma y su hija, que venían a recuperar la salud perdida. La explicación resultaba del todo creíble, porque la señora se encontraba en un estado deplorable. Llegó exhausta, con el paso inseguro y pesadísimo, y en su rostro desfigurado se notaba la urgencia de la morfina a la que había renunciado durante 4 horas seguidas por ruego de Neville. El cuerpo clamaba por una dosis en aquel cadáver viviente. Neville, que había interrumpido sus estudios tras la muerte de su padre, poseía conocimientos suficientes para prever una pronta catástrofe. El riñón ya gravemente afectado, sufría crisis peligrosas que la morfina no hacía sino precipitar. Ya en el coche incapaz de resistir más, la mujer lo miró con honda angustia. «Si me permite, joven Octavio, no aguanto más por morfina. Lidia, ponte delante». La hija con calma cubrió un poco a su madre y Neville escuchó el crujido de la ropa recogida con violencia para clavar la aguja en el muslo. De inmediato, los ojos de la mujer se encendieron y una máscara de vitalidad cubrió aquella faz agónica. «Ahora estoy bien, qué alivio. Debería dejar eso», dijo Neville con dureza mirándola de reojo. «Cuando lleguemos estará peor. Jamás, joven, antes morir aquí mismo». Neville pasó aquel día entero con disgusto, decidido a considerarlas, tanto a Lidia como a su madre, solo como 2 pobres enfermas. Pero al caer la tarde, como las fieras que a esa hora comienzan a afilar las garras, el instinto viril lo estremeció con un temblor creciente que le aflojaba la cintura. Cenaron temprano, pues la madre agotada quería acostarse de inmediato. Tampoco hubo manera de que aceptara alimentarse solo con leche. ¡Qué repugnancia! No puedo tragarla. ¿Y pretende que sacrifique los últimos años de mi vida cuando podría morir en paz? Lidia no reaccionó. Apenas había cruzado unas palabras con Neville, y solo al final durante el café, los ojos de él buscaron los de ella, pero Lidia desvió enseguida la mirada. 4 horas más tarde, Neville abrió con sigilo la puerta del cuarto de Lidia. «¿Quién anda ahí?», preguntó la muchacha sobresaltada. «Soy yo», susurró Neville casi imperceptible. Se oyó un movimiento brusco de ropas, como de alguien que se sienta de golpe en la cama, y luego volvió el silencio. Pero cuando la mano de Neville rozó en la oscuridad un brazo tibio, el cuerpo de Lidia se estremeció en una sacudida profunda. Después, tendido junto a aquella mujer que ya había conocido el amor antes de él, surgió en Neville, desde lo más hondo de su alma, el sagrado orgullo de su adolescencia. Nunca había tocado, nunca había arrebatado ni un beso a la joven que lo miraba entonces con inocencia radiante. Recordó las palabras de Dostoyevsky, que hasta entonces no había comprendido: «Nada hay más hermoso ni más fortalecedor en la vida que un recuerdo puro». Él lo había guardado intacto, aquel recuerdo inmaculado de su juventud, y ahora lo sentía profanado, hundido hasta el fondo sobre una cama humilde. Entonces percibió sobre su cuello 2 lágrimas pesadas y silenciosas. También ella recordaba, y las lágrimas de Lidia siguieron cayendo una tras otra, regando como en una tumba el final miserable de su único sueño de felicidad. Durante 10 días la vida transcurrió en aparente normalidad, aunque Neville pasaba casi todo el día fuera. Por un acuerdo tácito, él y Lidia procuraban no quedarse mucho tiempo a solas, y aun en las noches cuando volvían a encontrarse, permanecían largos ratos en silencio. Por su parte, Lidia estaba ocupada cuidando a su madre ya postrada del todo. Como no había manera de recomponer lo que estaba destruido, Neville pensó en suspender la morfina aún sabiendo el riesgo inmediato que eso traería. Pero se contuvo una mañana en que entró de improviso al comedor y sorprendió a Lidia bajándose bruscamente las faldas. Tenía en la mano la jeringuilla de morfina y lo miró con espanto. «¿Desde hace cuánto usas eso?», preguntó él al fin. «Hace tiempo», murmuró ella, rompiendo la aguja en un espasmo. Neville la observó un instante más y terminó por encogerse de hombros. Mientras tanto, la madre repetía cada vez con mayor frecuencia las inyecciones para sofocar los dolores de su riñón, que la morfina terminaba de destruir.
Entonces Neville decidió intentar salvarla quitándole la droga. «Octavio me va a matar», suplicó la mujer con voz ronca. «Hijo mío, no podría vivir ni un día. Es que no vivirá ni 2 horas si le permito seguir», replicó Neville con firmeza. «No importa, mi Octavio. Dame la morfina, por favor». Pero Neville dejó que sus brazos se extendieran inútilmente hacia él y salió acompañado de Lydia. «¿Eres consciente de lo grave que está tu madre?», le preguntó entonces. «Por supuesto que sí, los médicos ya me lo habían dicho», respondió ella. Él la miró con seriedad. «Está mucho peor de lo que crees». Lydia palideció, y mirando hacia afuera, entrecerró los ojos y se mordió los labios como conteniendo un sollozo. «¿No hay médico aquí cerca?», murmuró. «No, ni en muchas leguas a la redonda, pero buscaremos». Esa misma tarde, mientras estaban solos en el comedor, llegó el correo. Neville abrió una carta. «¿Noticias?», preguntó Lydia con ansiedad. «Sí», contestó él siguiendo con la lectura. «¿Del médico?», insistió ella al cabo de un momento todavía más inquieta. «Al parecer es de mi esposa», respondió él con voz dura sin levantar la vista. A las 10 de la noche, Lydia entró corriendo al cuarto de Neville. «Octavio, mamá se muere». Ambos se precipitaron hacia la habitación de la enferma. El rostro ya mostraba una palidez cadavérica. Los labios, desmesuradamente hinchados y azulados, dejaban escapar un sonido gutural y ahogado. Neville notó enseguida el frasco de morfina sobre el velador casi vacío. «Claro que se está muriendo». «¿Quién le dio esto?», preguntó. «No lo sé, Octavio. Hace un rato escuché un ruido. Seguramente fue a buscarlo a tu cuarto cuando no estabas». «Pobre de mi madre», exclamó cayendo sobre el miserable brazo que colgaba hasta el suelo. Neville le tomó el pulso. El corazón apenas latía y la temperatura descendía. Al poco tiempo, los labios callaron sus murmullos y en la piel comenzaron a surgir grandes manchas violáceas. A la 1 de la madrugada murió. Esa misma tarde después del entierro, Neville aguardaba a que Lydia terminara de vestirse, mientras los peones acomodaban las valijas en el carruaje. «Toma esto», le dijo al acercarse tendiéndole un cheque por 10,000 pesos. Lydia se estremeció con violencia y con los ojos enrojecidos lo miró fijamente. Neville sostuvo esa mirada. «Tómalo, por favor», insistió sorprendido. Ella lo recibió en silencio y bajó la vista para recoger su pequeña valija. Neville se inclinó hacia ella. «Perdóname», murmuró. «No me juzgues peor de lo que soy». En la estación esperaron un rato sin hablar de pie junto a la escalerilla del vagón. Cuando sonó la campana de partida, Lydia le tendió la mano y se dispuso a subir. Neville la retuvo oprimiendo su mano durante un largo instante sin dejar de mirarla. Luego, acercándose más, la rodeó por la cintura y la besó profundamente en los labios. El tren partió. Inmóvil, Neville siguió con la mirada la ventanilla que se alejaba. Pero Lydia no volvió a asomarse. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.